Buenos días, tengan todos ustedes. Estamos trabajando sobre las cosas que hace nuestro ministerio Celebra tu Recuperación y estamos hablando de este asunto de cómo tenemos que ser sanos emocionalmente para poder madurar espiritualmente, y sin esa sanidad emocional usted no puede llegar a tener madurez espiritual. Y le voy a presentar ahorita a uno de nuestros amigos que estuvo Celebra el año pasado y que les quiere contar cómo le fue. Adelante con Manolo, por favor. Mi nombre es Manuel, creyente en Jesucristo, en lucha contra el rechazo y la baja autoestima. Soy el mayor de mis hermanos. Mis padres se divorciaron cuando yo aún era un niño. Inconscientemente me ubiqué como el responsable de mis hermanos cuando yo aún no entendía de responsabilidades. Amo a mis hermanos, pero sentía mucha culpa y lástima por la situación y no podía hacer nada al respecto, vivía desesperado. Llegué a decir: ¿dónde está ese Dios que tanto me ama? En ese momento no lo conocía, pero yo ya quería que me quite esta responsabilidad que me abrumaba. Esa carga que yo creía que el Señor había puesto en mí me ayudó a madurar y a formar carácter. Aprendí que mis padres son humanos y que podían equivocarse. Aprendí también a descansar en Dios. Decidí unirme a Celebra porque sentía un vacío en mí. En mis reuniones de grupo, escuchando lo que compartían hombres mayores que yo, descubrí que mi problema era la falta de perdón hacia mí y hacia otros. Al terminar Celebra, entendí que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él se deleita en cada paso que damos. Hoy, la relación con mis hermanos ha mejorado muchísimo. He aprendido a perdonar y amar sin importar qué. Y al saber que soy el mayor de mis hermanos, sé que soy un ejemplo para ellos, por lo que trato cada día de parecerme más a Cristo. No soy perfecto ni lo seré, pero Celebra es un gran inicio. Inscríbete y prueba la sanidad que Dios tiene para ti. Mi nombre es Manuel, creyente en Jesucristo, en lucha contra el rechazo y la baja autoestima. No sé si a ti como a mí te resulta sorprendente. A veces yo les he contado esto, ¿no? A veces yo me pregunto por qué me pregunto tanto, ¿no? Pero a mí me encanta preguntarme. Tal vez la profesión de tener que hablar de tantas cosas le hace a uno preguntarse. Y uno siempre se pregunta, ¿cómo es esto de que uno habla consigo mismo, ¿no? El gran poeta Neruda, chileno, decía: quien habla solo espera hablar a Dios un día, ¿no? Y es probablemente así, pero tú tienes ese yo con quien hablas, ¿no? Y a veces no son dos, sino son tres. Ya si son cuatro, creo que tiene que ir a un psiquiatra, pero ya ese es otro problema, ¿verdad? Pero estamos hablando con nosotros. Pero si tú eres un materialista, una persona que cree que solo la materia existe, ateo, que no crees que existe ni el alma ni el espíritu, entonces tú no crees que esas conversaciones son reales, porque tú crees que esas conversaciones son imaginarias. Porque para ti, tú no es que tienes un cuerpo, sino que eres un cuerpo. Y un materialista entonces va a tener ese problema porque no hay Dios, no hay vida eterna, eres solamente lo que ves y lo que existe es la materia. La no materia simplemente es producto de nuestra imaginación. Tú eres biología pura, eres un cuerpo y todo lo que no ves simplemente te lo estás imaginando. La vida entonces no tiene propósito, no tiene sentido y nada es real. Hay algo en nuestra experiencia que nos deja ver con claridad, que evidentemente nosotros sentimos y evidentemente nosotros manejamos cosas que nos hacen llegar a ser nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Pues porque yo camino con preconceptos
traídos incluso desde la niñez. Preconceptos, prejuicios, mentiras que creemos que nos hacen ser quienes somos, que nos hacen ser o pensar lo que pensamos de otras personas. Creamos y a menudo nos atenemos a estos conceptos autoimpuestos. Creo que te puedo dar un ejemplo claro de lo que es un preconcepto autoimpuesto, un prejuicio. Hace poco o hace mucho, o tal vez todavía estás en secundaria. Cuando nosotros estamos en secundaria, tenemos preconceptos. Por ejemplo, el preconcepto más importante que tenemos es el colegio no sirve para nada. Y acuérdese usted, no mire a su adolescente, mire usted mismo, que usted es igualito. ¿No? El colegio no sirve para nada. Y entonces usted agarra ese teléfono que vale más de $100 probablemente, que te compraron tus loser papás, ¿no? Porque ellos son unos losers cuando nosotros estamos en secundaria, ¿no? Nosotros estamos en secundaria, nuestros padres son de lo último, no entienden nada, nadie sabe cómo llegar a un adulto. ¿Te acuerdas cuando pensabas así? ¿Ah? Tanto que ya le pusimos hasta esto a la cosa. Me lo compraron entonces mis padres, y en ese teléfono, que vale probablemente cientos de dólares, yo escribo a mis compañeros en el WhatsApp: el colegio es una pérdida de tiempo, no sirve para nada. Sin darme cuenta, porque ese es el poder del prejuicio, que estoy escribiendo en un teléfono que lo inventó alguien que fue al colegio. Pero yo no me pongo a pensar en eso. Porque cuando yo estoy en secundaria, tengo todas las respuestas y soy lo más inteligente que hay. De hecho, mis padres se van convirtiendo en más inteligentes a medida que voy creciendo. Ya a los 20 no son tan bobos. A los 30 los empiezo a entender. Y a los 40 realmente que han sido unos genios, sino que yo no me daba cuenta. Eso es el poder de los prejuicios. Así es como yo creo que puedo ejemplificar cómo manejo yo mi vida cuando tengo preconceptos. Así que empezamos la semana pasada hablando de este tema, que terminaremos la semana próxima: cómo no ser tu peor enemigo. Y hablábamos de ese momento en que tú tomaste una mala decisión que ahora compartes con alguien y tal vez es para reírse, aunque tal vez tú no te rías, ¿no? Y hablábamos de esa persona que tú conoces, que tú dices: este hombre es un profesional en hacerse problema, porque toma malas decisiones que tú dices: ¿qué está pensando? Ya sea en su matrimonio, o en sus finanzas, o en su trabajo, o en las relaciones en general. Y tú no entiendes cómo es que las personas pueden hacerse o convertirse en su peor enemigo sin darte cuenta que tú haces exactamente lo mismo. Y hablábamos la semana pasada que hay una tensión. Cuando tú vas a tomar una decisión, hay algo atrás que te dice: no, cuidado, ese no es un valor por el cual tú debes vivir. Y nosotros simplemente la callamos y seguimos. Y mi consejo la semana pasada fue: pon atención a la tensión, a esa tensión que estábamos. Y decíamos la semana pasada que tú eres el culpable de todo esto, aunque tú dices: yo nunca haría eso, yo nunca voy a estar ahí, pero si hay algo que yo sé de ti y sé de mí, es que tú y yo hemos participado en todas las malas decisiones que hemos tomado. Nosotros hemos sido parte, o tal vez la mente atrás de los problemas en que nos metemos. Y decíamos la semana pasada: una simple mala decisión es siempre el primer paso para convertirte en tu peor enemigo. Todo empieza con una decisión, todo empieza con una raya, todo empieza cuando arrancas a hacer algo sin siquiera darte cuenta de lo que estás haciendo. Y finalizamos entonces la semana pasada dándote el primer hábito preventivo, que era: presta atención a la atención. Si algo te está diciendo, si tienes una vocecita dentro que te dice: ¡hey, cuidado! Para, no tomes la decisión aún, mira eso, permite que tu conversación contigo mismo vaya caminando, date cuenta si no estás en contra de valores contra los cuales o sin los cuales no puedes vivir o ser tú,
Y entonces, después de hacer ese análisis, toma la decisión. Hoy día vamos a hablar del segundo hábito preventivo, que es presta atención a tus prejuicios. Antes de tomar una decisión, toma atención a tus prejuicios. Y para entender este tema bien, lo que estamos tratando de hacer aquí es ver esa conversación interna debido a tus preconceptos de la gente o de las cosas. Conceptos que ya tienes, que como decíamos en el seminario de las emociones lastimadas, que usted hasta donde yo entiendo puede todavía verlo en la página web. Gracias, sí. Me lanzo a decir algo sin saber y después puedo tener lío, ¿no? Y entonces dijimos ahí que uno tiene percepciones porque uno nunca deja de ser niño. Porque lo que aprendió usted de niño sigue con usted hasta ahora. Y decíamos que son mentiras que usted cree y que usted no vive por la verdad, sino por su percepción de la verdad, que no necesariamente es real. Así que déjeme darle algunos ejemplos de cuál. Así empiezan sus preconceptos. Usted tiene prejuicios que dicen así: yo me merezco algo mejor. ¿Así? ¿Está seguro? ¿Por qué? Tengo derecho a. Cuando ya usted va pensando que tiene derecho a algo, está listo para meterse en un lío. Debería haber avanzado más. Y entonces usted está frustrado con usted. ¿Quién dice que usted debería haber avanzado más? No soy feliz. Únase al grupo. Él debería. Así empiezan los problemas de enamorados o matrimoniales, ¿no? Es que él debería hacer esto por mí. Y el tipo ni tiene idea. Porque además, para bruto, para saber qué tenemos que hacer los hombres, pues, ¿no? Pero ese es otro tema que trataremos en matrimonio después. Si ella me amara, entonces me dejaría ir con mis amigos. Cuando eres muchacho, ¿no? A ellos no les importo, porque si les importara, me dejaran hacer lo que quiero. Preconceptos, prejuicios, que ya te hacen pensar que algo está mal, o que el otro está mal, o que el concepto tal está mal. No importa. No importa lo que haga, no importa lo que sea, igual esto va a terminar mal. Lo que hago no hace ninguna diferencia. ¿Cómo sabes? Pero ese es tu prejuicio. Entonces no haces nada, porque nada va a hacer una diferencia. No hago ejercicio. ¿Qué significa eso? ¿No te gusta hacer ejercicio? No, simplemente no lo hago. ¿Pero por qué? Porque no tienes tiempo. No es lo mío, no lo hago, punto. Y ahí está tu prejuicio y ahí te quedas. Y no hay quien te saque de ahí. Soy mejor que eso o que ese a quien le dieron el puesto. Soy mejor que ellos, que los blancos o los negros o los cafés, o los ricos o los pobres. Todos ellos son perdedores. Prejuicios. Cuando tú arrancas ya con eso, tu vida va a tener problemas. Porque ya estás diciéndole a alguien cómo es antes de conocerlo o algo que no va a suceder porque tú ya lo decidiste. Ellos no merecen. Así que no voy a hacer nada porque ellos no se lo merecen. Si esta gente se esforzara más, llegar a donde debe llegar, la culpa es de ellos. ¿Cómo sabes? ¿Estás en su piel para saberlo? No puedo resistir tal cosa. Sobre todo mi pecado favorito, ¿no? Nos encanta eso. Es que no puedo. Yo tuviera $1 por cada vez que me dice alguien, pastor, es que no puedo dejarla. Es que no puedo dejarlo. Me patea, pero no puedo. Y sí, efectivamente no puede, pero es por su pensamiento. Es por lo que usted cree que es. Algo está mal en mí. Ese es un prejuicio, pero estoy seguro que algo está mal en usted y en mí. No puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin una casa, no puedo vivir sin el carro, no puedo vivir sin... Ponga lo que usted crea. Los políticos son... Y ya no importa que lo que sea el político, usted ya lo calificó. Todo político es ladrón, ya está. Entonces nadie se quiere meter en la política, pues nadie quiere que le digan ladrón. ¿Quiénes se meten en la política entonces? Los ladrones.
hombres. Hombres. Todas las mujeres son. Si va con ese prejuicio, no me conteste, por favor. Si usted va con ese prejuicio, entonces ya usted está gobernando, poniendo algo sobre sus valores y pensamientos que no van a permitir que entren los valores y pensamientos de Jesús. ¡Ay, los evangélicos son! ¡Ay, los católicos son! Si tan solo mi papá hubiera hecho tal cosa. Si mi mamá no me hubiese hecho tal otra. ¡Ay, los costeños! ¡Ay, los serranos! No sé para qué los serranos viven aquí si se quejan tanto de los costeños, que se regresen a la sierra. O los costeños son terribles, porque hablan de esta forma. Prejuicio. Usted ya conoce a alguien y ya lo catalogó. Ni bien lo conoce. Y eso lo que hace es que usted tenga excusa para su comportamiento. Porque resulta ser que cuando usted analiza todas estas cosas que yo he dicho con detenimiento, son cosas que no tienen sentido, que no tienen una razón de ser. Pero se activan cuando conozco a alguien del cual yo ya tengo un pasado con. Entonces, como ya conozco que mi mujer es así, entonces todas las mujeres son así. O los evangélicos son así, entonces todos los evangélicos son así. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, tú eres hermanito? O sea que tú eres de los que están en la calle con pandereta. Yo nunca he salido con pandereta a la calle, no sé usted. Los prejuicios entonces crean excusas, crean justificaciones para maltratar a la gente que Dios creó, incluyéndote a ti mismo. Crean también, o fortalecen, mejor dicho, nuestro orgullo, fortalecen nuestro racismo, nuestros miedos, y lo peor de todo, nos impiden interrelacionarnos con otras personas y tener interdependencia, que es lo que Cristo quiere que nosotros tengamos con los demás. Son muy difíciles de controlar, son muy difíciles de manejar, porque sobre algunos de ellos no tenemos control de cómo entraron a nuestra vida. Entonces, los preconceptos están formados por tres cosas. Donde estamos en el mundo. Entonces, si usted es occidental, usted no entiende por qué en Irak se dan tanta bala. ¿Por qué que harán esto? Por la forma como experimentamos el mundo, y usted y yo lo experimentamos distinto. Usted y yo podemos ver el mismo acontecimiento e interpretarlo de forma completamente diferente. Por la forma como experimentamos el mundo. Entonces, y me falta una cuarta, la forma como fuimos criados. Entonces, si usted fue criado, como yo, que Dios me iba a castigar cuando yo hacía algo malo, yo crecí pensando que Dios era castigador. Derribar eso después me fue muy complicado. Pero entonces, yo he llegado a donde estoy con un cierto preconcepto, con prejuicios de lo que la gente es, de lo que Dios es y de lo que mi relación con Él y con otros debiera ser. Y obviamente, al tener ese prejuicio, la verdad de Jesús no entra. No entra, porque simplemente mi concepto es demasiado fuerte para que Dios pueda transformar mi vida. Aquella persona que se llamó el apóstol Pablo, nos dejó una enseñanza de cómo vencer los prejuicios, los preconceptos. Usted sabe que Pablo sale en las páginas de la historia como un odiador de cristianos. Después de inclusive perseguirlos y matarlos, termina convirtiéndose al cristianismo. Para esto ya Jesús estaba resucitado, él nunca conoce a Jesús, pero sí conoce a los apóstoles,
y decide que su vida tiene que estar dedicada no a hablarle a judíos como él, sino a hablarle a los gentiles, es decir, a esas personas que no eran judíos, que no conocían nada de Jehová de los ejércitos, que no conocían nada de Adán, ni de Abel, ni de ninguno de ellos, ni de Moisés, pero que él tiene que llegar a donde ellos y explicarles lo que Cristo vino a hacer y lo que Jehová ha hecho por nosotros. Y decide entonces empezar a visitar ciudades grandes en el Mediterráneo, alrededor del Mediterráneo, estos puertos grandes, y empezar a comentarle a la gente que no tiene ni idea de todo esto. Imagínense la dificultad. Le va a hablar a gente que nunca ha hablado de Jesús, nunca ha oído de Jesús. Piense solamente lo que le costó a usted entender a Jesús y usted toda la vida le han hablado de Él. Esta gente tiene 30, 40 años y nunca nadie le ha comentado nada de Jehová, ni de Jesús, ni de nadie. Pero Pablo decide ir donde ellos y hablarles de Jesús. Mientras está trabajando con todos estos gentiles, él empieza a hacer cartas a las iglesias que ha ido formando y le escribe una carta a la iglesia formada por gentiles o por no judíos en Corinto, un puerto muy grande. Y les va a escribir sobre esto de cómo tenemos que romper nuestros pensamientos anteriores, cómo tenemos que trabajar contra los prejuicios que tenemos. Y cuando lo escribe, él va a usar terminología militar, que a usted le podría caer mal en un momento, si usted es pacifista, pero lo que está tratando de hacer es dejarnos ver con claridad cómo quitarnos los prejuicios. Tengo que poder trabajar contra ellos en el siglo I y en el siglo XXI también. Porque nosotros tenemos otros, pero también tenemos prejuicios y preconceptos. Y él empieza a trabajar con esto, ¿no? Y empieza a hablar de que nuestros prejuicios son verdaderas fortalezas. Si usted se acuerda algo, ha visto películas sobre el tiempo en que fue escrita la Biblia, usted se acordará que estas ciudades eran ciudades fortificadas, tenían paredes inmensas, ¿verdad? Y eran unas fortalezas que impedían que los ejércitos contrarios pudieran entrar en la ciudad, y eso lo que lograba es que usted se pudiera defender mejor. Ahora, toda esta gente del siglo I tenía preconceptos y prejuicios como nosotros hoy. Y ellos tenían principalmente como sociedad 3 prejuicios que para ellos eran evidentes, porque se veía en el mundo, y que no podían entender que alguien les dijera que no era así. Estos son los 3. Primero, las personas son propiedad. Para ellos, todo el mundo era una propiedad. ¿Por qué? Porque no importaba si tú eras rico o pobre, bastaba que Roma decidiera invadir tu ciudad o tu aldea, y tú podías ser el hombre más rico de la ciudad o de la aldea, el 20% de las personas se iban de esclavos a Roma. Punto. Entonces, todo el mundo era propiedad, y tú tratabas a la gente como propiedad. Segundo, los poderosos tienen derecho. Eso para ellos era una verdad evidente, porque aquel que tenía los mejores ejércitos y las mejores armas y los mejores combatientes decía lo que era verdad y lo que era mentira. El resto no importaba. El fuerte era el que decidía qué es lo que se tenía que hacer, porque no existía un concepto de moral. Simplemente lo que el más fuerte decía se hacía y punto. Y la tercera, los dioses determinan el destino de las personas. En las creencias griegas y romanas y de todos estos pueblos paganos incluso, los dioses no eran dioses amorosos, dioses de amor. Los dioses eran dioses que tú tenías que tratar de calmarlos, ¿no? Pero eran dioses que querían jugar con la humanidad y no tenían problema en destruir a ciertas personas. Entonces tú tratabas de apaciguarlos, de dejarlos tranquilos, pero si una mujer moría, era su destino. Si un niño era violado de niño, ese era su destino. No había cómo cambiarlo.
Para ellos esas tres cosas eran evidentes. Ahora viene Pablo con Cristo a contarle de Cristo a la gente y se encuentra con un verdadero problema. La imposible tarea de decirle a estas personas que esas tres cosas no son ciertas. Que las personas son amadas por Dios, que el poderoso no tiene razón porque hay una cosa que se llama moral, y que Dios no solamente que no determina el destino de la gente, sino que nos ama y vino a vernos, vino a visitarnos y vino a morir por nosotros. ¿Qué tan difícil cree usted que puede haber sido para esas personas cambiar su mente, transformar su pensamiento, cuando ha tenido años de esto? Entonces, el apóstol Pablo empieza y escribe haciendo una analogía militar y dice lo siguiente: porque aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. La forma como nosotros batallamos es distinto a como el mundo lo hace. La forma como nosotros debemos trabajar es distinto a lo que el mundo lo hace. Y continúa: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Cuando él dice aquí las armas, la palabra griega de las armas, que no voy a decirlo en griego porque eso es problema de Tito, no mío, no se refiere al arco y a la flecha. La palabra griega se refiere a grandes armamentos, como por ejemplo las catapultas, que usted sabe si ha visto que eran cosas que mandaban rocas grandes, que golpeaban las paredes y las iban debilitando al punto que la fortaleza vaya cayendo. O como esas torres grandotas que tal vez usted vio ¿cómo se llama la película esta que hicieron en Nueva Zelanda? ¿Qué? El Señor de los Anillos, gracias. El Señor de los Anillos, usted ha visto que llevaban unas torres inmensas con gente ya ahí arriba. Entonces te ponía la torre y ya quedaba por encima de la fortaleza y ya el ejército estaba ahí. Eso usaban en el primer siglo, ¿no? Y se está refiriendo a ese tipo de armas. ¿Por qué? Porque tengo que derrotar esa fortaleza amurallada que son tus pensamientos. Entonces a tus pensamientos no les puedo caer con arco y flecha. Le tengo que caer con catapultas y torres para que puedas transformar tu prejuicio que tanto daño te hace. Nosotros debemos librar entonces la guerra contra conclusiones erróneas basadas en preconceptos falsos. Y tengo que golpear esa muralla una y otra vez, porque tú y yo teníamos y a veces todavía tenemos, y esa es la razón de Celebra, murallas impenetrables de argumentos. Murallas impenetrables de argumentos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos contra eso? Y entonces Pablo nos dice, tienes que destruir argumentos, no tocar argumentos, no jugar con los argumentos, no, usa la palabra destruir. Hay que reventarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que derribar estos falsos supuestos creados por falsas premisas que nosotros mismos hicimos o alguien nos lo dio haciendo. Y el ejemplo más claro que tengo que hacer, puedo volver a la secundaria. Usted tal vez no se acuerda, pero yo le voy a recordar. Cuando usted era muchacho, usted estaba seguro, y los muchachos que están aquí también están seguros, que usted se las sabía todas. Sus padres eran unos giles del perejil, zeta calceta, y yo soy el único inteligente. Ellos no entienden. Ellos son de otra época, son unos dinosaurios, ¿ya? Y muchachos, cuando sus padres les digan, ay, tú porque eres así, yo nunca fui así, no le crean. Tal vez no lo dijimos, pero éramos igualitos. Tal vez no teníamos el coraje o la desvergüenza de decírselo a nuestros padres, pero lo pensábamos también, ¿no? Mis padres no entienden la verdad. Si ellos supieran, no me entienden.
¿Por qué? Porque tus argumentos, tus preconceptos de que tú eres el único que lo sabe, impide a tus padres llegar a ti. Y créeme cuando te lo digo, que tus padres se reúnen entre ellos dos, tu papá y tu mamá, o tus tíos, o quienes estén cuidando de ti, a preguntarse, ¿qué hacemos con este muchacho? ¿Qué hacemos para lograr que entienda? ¿Por cómo derribo los argumentos? No puedo, porque no importa lo que diga, golpea contra el preconcepto que ellos tienen, de que ellos son los que la saben todas. Ellos la tienen completa. Ellos no entienden cómo nosotros llegamos adultos. Porque si nosotros supiéramos lo que ellos saben, fuéramos más inteligentes de lo que nosotros somos. ¿Cómo hace un padre para entrar en esa fortaleza? Gracias a Dios, nuestros hijos llegan a 19 años y se les quita. El problema para nuestro Padre Celestial es que a nosotros no se nos quita nunca. Y Él está haciendo lo mismo que usted hace, o que hicieron sus padres con usted cuando usted era muchacho, y trataban de derribar sus fortalezas, esos preconceptos tan absurdos que usted tenía. Lo mismo hace nuestro Padre Celestial siempre. Tengo que quitarte esos argumentos que hacen que tú creas que eres lo único importante. Tengo que quitarte esos argumentos que hacen que tú creas que eres casi Dios. Tengo que quitarte esos argumentos que tú creas que todo depende de ti y que todo gira alrededor es tuyo. Tengo que quitarte esos argumentos que hacen que no te preocupes de la persona que está a tu lado. Porque crees que tú eres lo único que importa. Y nuestro Padre Celestial está. Y por eso sigue Pablo y dice, derribando argumentos y toda altivez, que es el problema más grave que tiene el Padre Celestial con nosotros. Y por eso yo le he dicho algunas veces, y no quiero ofenderlo, quiero solo que se dé cuenta, ¿no? La mayoría de nosotros somos unos adolescentes espirituales. Pensamos que Dios tiene que darnos es a nosotros, que nosotros somos el centro de su vida. Y hay ciertos predicadores que encima lo asusan. Dios está solo para ti. Dios te va a dar todo lo que tú quieras. Tú sueñas que Dios te lo va a dar. Parecemos adolescentes espirituales. ¿Cómo derriba Dios esos argumentos? Tiene que golpearnos y golpearnos fuerte. Y por eso el apóstol Pablo usa estos argumentos claros. Para que nosotros tengamos los valores de Cristo, para que nosotros entendamos lo que es importante para Cristo, que tiene que ser importante para nosotros, porque, entre paréntesis, ser seguidor de Cristo no es hacer una oración. Ser seguidor de Cristo es hacer que lo que Él piensa, lo que Él siente y lo que Él hace, lo hago yo. Porque Él sabe la verdad y yo no. Ser seguidor de Cristo es hacer exactamente lo que Cristo hizo mientras estuvo aquí y lo que me dejó diciendo que yo... Dejó diciendo, bueno, lo que me dejó diciendo, no sé si sonó a Serrano, eso no sé. Lo que me dejó diciendo que yo tenía que hacer. Porque eso es seguir a Jesús. Ya que estamos hablando bien de todo el mundo, el apóstol Pablo sigue, salgo antes que me meta en más lío. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Usted no puede conocer a Dios con esa actitud adolescente. Usted no puede conocer a Dios pensando que usted se las sabe todas. Que Dios está aquí para librarlo de la pandemia, para librarlo de que no tenga problemas económicos, para librarlo de que, y ponga usted lo que usted cree, Dios no está aquí para librarlo de nada más que de la muerte, para que usted viva una vida eterna. El apóstol Pablo entonces continúa con los términos militares y después de decir destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice, y llevamos cautivo todo pensamiento. ¿Usted se acuerda? ¿Se ha visto las películas? Uno llevaba preso a los militares que perdían y los paseaba por el centro de la ciudad para que vean que usted había ganado la guerra. Usted tiene que agarrar esos pensamientos y tratarlos como prisioneros de guerra. Y agarrarlos y meterlos en la prisión y sacar los pensamientos que Dios tiene para usted.
los pensamientos que Dios tiene para el resto de gente, los pensamientos que Dios tiene para que sean su propósito de vida. Pero mientras usted no derribe los argumentos, mientras usted no rompa la pared de sus prejuicios, nada se va a lograr. Y la forma de romperlos es transformar su entendimiento, dice la palabra. Usted lo que hace es que empieza a romper esas fortalezas que usted tiene y a reemplazarlo por los pensamientos de Dios en cada cosa. Termina él diciendo, cautivo todo pensamiento para que se sometan a Cristo. Ahí está la forma como usted sale de sus problemas emocionales. Ahí está la forma como usted empieza a caminar en un pensamiento distinto. Ahí está la forma como usted empieza a hacer que todo usted se someta a Cristo. Lo dije en el seminario, lo repito ahora. Su problema no son sus sentimientos, sus problemas son sus pensamientos, porque el pensamiento determina su sentimiento. Mientras usted no cambie su pensamiento, usted no va a cambiar su sentimiento. Si usted sigue pensando que las mujeres solamente sirven para estar en casa y cuidar a los niños, no importa cómo se lo digan. Mientras usted no cambie ese pensamiento, usted seguirá siendo un machista. Ok. Las cosas más raras por las que dicen amén en esta iglesia. Ok. Ok, ¿dónde estaba? Ok. Yo tengo que derribar este pensamiento hasta cuando puedo romper la pared, botarla y hacer otra pared con el pensamiento de Cristo sobre las mujeres, por ejemplo. Cristo dice que las mujeres son coiguales con el hombre. Cristo dice que las mujeres pueden hacer lo que sea. Cristo dice que las mujeres son tan importantes como los hombres, etcétera, etcétera. Para hablar de ese tema, ¿no? Ya que siempre me acusan de ser un pastor feminista, podemos hablar de eso con claridad. Cuando Cristo estuvo con nosotros, solo para que le quede claro que esto no es invento de Pablo, dijo algo parecido. Jesús estaba conversando con los suyos y Felipe, uno de los apóstoles, le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Ya. Porque si tú nos muestras al Padre y yo logro saber cómo piensa el Padre, yo puedo pensar igual que Él. Si tú me muestras al Padre y el Padre me deja ver cómo es la vida, cosas que yo no conozco, entonces puedo saber lo que Él y actuar en consecuencia. Y la respuesta de Cristo es una respuesta que si Cristo no fuera quien dijo ser, era una blasfemia terrible. Como antes cuando dijo al paralítico, ¿no? Le meten un paralítico por el techo de una casa y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y entonces Cristo dice, por eso, yo. Y para que veas que yo sí puedo, levántate y anda. Que por si acaso, ayer me topé otra vez con dos personas que me decían que Cristo le dijo a Lázaro, levántate y anda. No, señor. ¿Cómo le va a decir Cristo a Lázaro que está metido en una cueva, levántate y anda? Eso se lo dijo al paralítico, levántate y anda. A Lázaro le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Ya? Pero yo lo veo hasta en el periódico, ¿no? Que dicen, ay, tal cosa pasó. El otro día había un editorialista, tal cosa pasó y es igual que cuando Cristo le dijo a Lázaro, levántate y anda. Mi Dios. Bueno, entonces le dijo, tus pecados te son perdonados. O cuando le mostraron al templo, estaban en el templo y Cristo dice, aquí hay alguien mayor que el templo. Espérate, Cristo, entonces no sirve el templo. Por eso. Es decir, son cosas que si Cristo no fuera Dios, fueran blasfemias absolutas por las que le debieron haber apedreado. Entonces sigue la conversación de Felipe y Cristo y dice, pero Felipe, tanto tiempo llevas conmigo y todavía no me conoces. Es decir, ¿quieres conocer a Dios? Hey, aquí estoy. Todo lo que Dios es, yo soy. Pero Felipe le dice, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre?
Si aquí estoy, pues. Entonces, si yo quiero hacer lo que el Padre hace, si quiero hacer lo que el Padre quiere, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que Cristo hizo. Para eso tengo que derribar mis fortalezas de pensamientos que están mal y cambiarlo por la fortaleza de pensamientos que están bien. Que son los pensamientos de Jesús acerca de todo lo que tiene que ver con la humanidad. Jesús también dijo, mientras estoy yo en el mundo, luz soy del mundo. Y para él era claro, tú no puedes ver el mundo como se debe ver a menos que lo ilumines con Cristo. Mientras no lo ilumines con Cristo, sino a través de tu pasado, de tus preconceptos, de tus prejuicios, no tenemos posibilidades de transformarlo, porque seguiremos viendo el mundo a través de nuestro pasado, de nuestros prejuicios, sin importar lo que Cristo nos dice. Nosotros mandamos una muralla impenetrable de argumentos. Y póngase a ver, usted mete argumento y argumento y argumento y argumento y argumento. Y no quiero entender que para Dios, que Dios redime lo que está destruido. Que yo y tú somos importantes para Dios. Que la persona que está a tu lado es importante para Dios. Y que si la persona que está a tu lado es importante para Dios, debería ser importante para ti también, pues. Esta es una máxima que creo que es una verdad absoluta y espero que te la lleves a tu casa. Ser lleno de ti mismo te va a dejar vacío. Vaciarte te hará completo. Porque al vaciarte permitirás que Dios llene de conceptos de Él tu vida y la forma como la manejas. A Dios le importas tanto que no es que mandó a escribir algo, pues. Vino Él. Se hizo carne, se murió por ti, para que tú puedas cambiar esas fortalezas, esos pensamientos que no te dejan ser como Él quiere que seas. La semana pasada hablábamos de esta parábola que hizo Jesucristo, que decía que la persona que pone su casa sobre la arena queda destruida. Pero antes de eso Jesús dijo que la persona que pone en práctica sus enseñanzas es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. La roca sobre la que puedo yo trabajar cuando Jesús está conmigo. Tiene que ser el fundamento firme, tiene que ser el fundamento que me permite seguir. Tenemos que comprender que el apóstol Pablo a los mismos Corintios le dijo lo siguiente, y estamos dispuestos, continúe por favor, estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Tengo que demoler primero para después reconstruir. Tengo que transformar tu mente, tengo que cambiar quién eres, tengo que cambiar lo que tú crees que es importante. Vaciarte es la única forma como estarás completo. ¿Cuál es la narración? ¿Qué es lo que te dices para no hacer lo que sabes que tienes que hacer, para no hacer lo que sabes que Cristo te dice que tienes que hacer? ¿Cuál es esa fortaleza? ¿Qué tal si te hago unas preguntas sencillas? ¿Por qué no llamas a tu mamá? ¿Por qué no llamas a tu papá? ¿Por qué no llamas a tu hermano? ¿Por qué respondes mal cuando alguien te dice que tienes un problema de alcohol? ¿Por qué no quieres creer que tienes ¿Por qué tomas tanto? Para todo tienes una historia o una excusa. ¿Por qué te fuiste a vivir con ella o con él? ¿O por qué empezaste a divorciar, a hacer los trámites de divorcio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dice? ¿Cuál es la narración que te dices para no ser más generoso? ¿O para no pagar impuestos? Cuando desmereces a los blancos o a los negros
o a los cafés, no sé si hiciste cafés, o a los ricos, o desmereces a los pobres, o a los inmigrantes. ¿Por qué dejaste a Dios? ¿Por qué dejaste a la iglesia? ¿Qué es lo que te dices detrás de esa decisión de no hacer estas cosas que necesitas hacer y que sabes que Cristo te dice que tienes que hacer? Porque es para tu bien. ¿Cómo quedan estos pequeños pleitos que tú tienes o grandes pleitos que tú tienes? ¿Cómo estos pensamientos tuyos, estas narraciones tuyas quedan? Cuando las contratamos con porque tanto amó Dios al mundo. Cuando las contratamos, contrastamos, gracias, las contrastamos contra porque Dios te ama a ti. O porque Dios te ama a ti tanto como a la persona que está a tu lado. ¿Cómo quedan esas narraciones tuyas? ¿Cómo quedan esos argumentos, esas fortalezas ante el amor que Dios te ha dado? Permíteme mostrarte un segundo testimonio de la gente que entendió cómo destrozar estos argumentos para vivir con Cristo. Soy Luis, creyente en Jesucristo, y lucho con la prepotencia, el egocentrismo y la lujuria. Mi vida fue marcada desde los 5 años, cuando mi papá fallece un día después de mi cumpleaños. Crecí con ese vacío en mi corazón, sintiendo rebeldía y resentimiento al ver que mis primos y amigos tenían papá. Recuerdo que yo pensaba, ¿y por qué yo no tengo papá? Ese dolor y la sobreprotección de mi madre aumentaron mis vacíos. Ella me consentía en todo lo que pedía y trataba de suplir la ausencia paterna, pero yo realmente necesitaba y anhelaba el amor de mi papá. Crecí rebelde y vacío hasta que conocí el alcohol a los 15 años y las drogas a los 18 años. Ellos se convirtieron en mi gran amor. Me desinhibían, así que los tomé como reemplazo del amor que no tenía. Con el tiempo, el abuso del alcohol y las drogas me llevaron a perder mi voluntad y el control de mi vida, llegando a tener hasta 5 días sin comer y sin dormir. Perdí 2 carreras universitarias, trabajos, y me alejé de mis buenos amigos. Dormí 3 o 4 veces en la calle, pero mi amor inseparable seguían siendo las drogas. Ellas me acompañaron en todos mis eventos familiares, me hacían sentir desinhibido y entraba en un carrusel sin poder parar. Me casé y mi gran amor por las drogas me acompañó en la ceremonia, en la luna de miel y hasta en el nacimiento de mis hijos, y perdí mi matrimonio. Me interné 3 veces en instituciones para dejar el alcohol y las drogas, y el primer año de estar limpio, se despertó en mí la necesidad de conocer a Dios. Así que empecé a buscarlo y entré a una escuela de yoga por 6 años. Pero los vacíos y heridas seguían latentes. Me volví a casar después de 7 años sin consumir y 7 años después volví a perder mi segundo matrimonio. Y me preguntaba, ¿por qué si ya no consumía ni alcohol ni drogas? Ahí me di cuenta, recién ahí, que solo había dejado de consumir, es decir, mi mal hábito. Pero mis emociones seguían lastimadas. En mis reuniones de Narcóticos Anónimos, al cual asistía, conocí a alguien que me invitó a un grupo de estudio bíblico. Y por fin me presentaron a Dios. Debo confesar que me era difícil que la relación con el Señor fluyera. Porque Dios era Padre y para mí mi Padre estaba ausente. Allí me hablaron del ministerio Celebra tu Recuperación y sin duda entré al programa. Llegué con vacíos existenciales y dolor en mi corazón, pero desde el inicio sentí que podía sanar, aunque no sabía exactamente de qué. Dice en Romanos 7:18, ya que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. En Celebra, siguiendo los pasos y los principios, entendí y acepté que debía sanar mi corazón. Por todos los eventos vividos en mi niñez y que crecieron en mi corazón,
como raíces de amargura, que me llevaron a buscar en los placeres el llenar esos vacíos, dolores y frustraciones, que me impidieron vivir una vida como le agrada a Dios. El trabajo del cuarto y quinto paso son sanadores y liberadores. Allí, haciendo el inventario de mi vida, recién descubrí el resentimiento que tenía con Dios y con mi Padre. Y eso era lo que causaba mi prepotencia, lo irritable, lo autoritario, las conductas que destruyeron mi segundo matrimonio. Hoy mi relación con Dios es fluida. Después de haber sanado, pude aceptar el amor de Dios como mi Padre Celestial. Al aceptarlo, Él llenó mis vacíos y me dio la fuerza para sanar mis emociones y cambiar mi conducta. Dice en Filipenses 2:13, porque es Dios quien produce tanto en mí el querer como el hacer, para que cumpla su buena voluntad. Dios a través de Celebra me enseña que la vida es un día a la vez, que al aprender a aceptarme, aprendí a aceptar a las personas y los eventos exactamente como son. Aprendí a perdonarme, a perdonar y a pedir perdón a Dios y a las personas que me hice daño. Hoy sé que hay puertas que se abren porque Él las pone en el camino. Y también hay puertas que Él cierra donde ya no hay camino que andar. Si Jesús dio su vida por mí, a pesar de mí mismo, lo menos que puedo hacer es dar mi vida a su servicio. Los invito a ser parte de este ministerio maravilloso, Celebra tu Recuperación, donde el único pasaporte en este viaje te lo da Dios. Mira, seguro que hay personas, hombres, que en algún momento pasaron cosas similares, más o menor, mayor o menor de las que yo he pasado. Pero ¿cuánto ocultas en tu vida? A lo mejor en tu matrimonio, y tratas de hacer una apariencia ante los demás. Tienes problemas de pornografía, tienes problemas de lujuria, tratas mal a tus hijos, a tu esposa. No te culpes. Seguro que hay dolor en tu corazón. Hay cosas que crecieron como raíces de amargura y tú no las conociste, no las viste o no las quieres ver. Pero aquí en Celebra, ten la confianza, la plena confianza que podemos compartirla, identificarnos y todo irá bien, porque el Señor es bueno. Dios te guarde. Yo lucho con mis defectos, con mi prepotencia, con mi egocentrismo, con mi lujuria. Soy creyente en Jesucristo y tengo mis luchas, un día a la vez. Lucho no nos ha hablado de otra cosa sino de derribar fortalezas. Nos ha regresado al versículo ese por el que empezamos esto, de 1 Corintios 10:5, derribar fortalezas, derribar fortalezas, derribar fortalezas. Si tú tienes esas, Celebra es un sitio donde puedes cambiarlo, donde puedes transformar lo que está pasando en tu vida. Para terminar, quiero dejarte con el compromiso que quisiera que aparezca en pantalla, de ser posible. Hicimos un compromiso la semana pasada, aquí vamos a hacer un segundo. Dice: derribaré toda narración que esté en conflicto con el sistema de valores que enseñó Jesucristo. Voy a contrastar la verdad de la Escritura contra la fortaleza esta que tengo. Y le voy a dar, y le voy a dar, y le voy a dar, hasta que la derrumbe. Y pueda formar una nueva que tenga que ver con quien Jesucristo es. Porque voy a abrazar la visión de Cristo de este mundo. Y voy a hacerlo como Él lo hace, porque esa es la forma como un discípulo de Él camina. Y eso me permitirá, estoy seguro, no convertirme en mi peor enemigo. Hábito preventivo número 2, entonces, presta atención a tus prejuicios.
Permíteme orar por ti, por mí, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado trabajando este segundo hábito, que es el de trabajar mis prejuicios. Te quiero pedir porque tú nos muestres cuáles son esas fortalezas que no puedo cambiar, cuáles son esos prejuicios que tengo que no me permiten ser una persona que piense y viva 100% como tú. Permítenos, Señor, el miércoles que arrancamos este nuevo ciclo de Celebra, tener la oportunidad de cambiarnos entre nosotros a través de tu palabra y a través de quien tú eres, y convertirnos en personas que vamos derribando fortalezas y vamos dejando de ser nuestro peor enemigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a ustedes y gracias a los que están en su casa. Muchas gracias por vernos. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante.